estamos ya finalizando el Congreso. El síndrome de respuesta inflamatoria fetal, y como lo dice el título de la diapositiva inicial, tenemos que es también una respuesta neonatal, se asocia con amnionitis y con endometritis. No lo escribo solo como FIRS, porque siempre hay una correlación. Entonces me parece importante que todos veamos este tema como un conjunto de situaciones. Y habitualmente el conjunto de situaciones en nuestra práctica diaria está asociada a estos temas. Pero cuando ustedes ven esto, es lo que infelizmente nosotros no vemos, solamente lo ven nuestros colegas, los pediatras a futuro, y de pronto uno que otro niño que vemos en la calle con las secuelas de esta situación, que es el síndrome de respuesta inflamatoria fetal y el efecto deleterio que tiene sobre el cerebro fetal. Entonces, esta diapositiva en la que hay ya algunos efectos en el cerebro en la vida fetal es lo que con menos frecuencia nosotros vamos a ver. Nosotros habitualmente nos encontramos es con un espectro de una enfermedad en la que necesita que nosotros tengamos alto nivel de sospecha, que sepamos que existe, que la podemos investigar y que debemos tener claros los conceptos para actuar en el momento preciso. Y probablemente no llegar a saber de que algunos de los fetos que hemos atendido y algunas de las madres que hemos atendido, después de un tiempo, que ya van a ser posiblemente algunas pacientes que van a donde el pediatra y la que posiblemente nosotros nunca vamos a volver a ver porque le hicimos la atención obstétrica únicamente y no sabemos que estos son los niños que están en sus casas y que posiblemente pudimos haber hecho el diagnóstico en la vida fetal. Inicialmente tengo varias diapositivas en las que ustedes pueden ver que el tema de la inflamación intraamniótica, desde antes del 2000 hay escritos, pero traigo varios escritos desde el 2000 en los que se relaciona la parálisis cerebral con la inflamación intraamniótica, donde se desarrolla el tema de ruptura de membranas, factores de crecimiento endotelial y su daño sobre los bebés, año 2002. La respuesta inflamatoria fetal y la corioamnionitis asociada al parto pretérmino. La formación de sustancias que no son medibles en la práctica diaria, pero que existen y que producen daño en el cerebro fetal. Los valores del líquido amniótico en la ruptura de membranas y su posible asociación con la infección de la cavidad amniótica. Los neutrófilos, que pueden ser nuestros amigos durante la vida fetal y que pueden ayudarnos a tomar decisiones en pacientes con ruptura de membranas. Miren que todos estos escritos son de esta década. Asociación de corioamnionitis y la injuria del cerebro fetal. Las interleuquinas y su acción en el cerebro fetal, la fiebre intraparto, que también se relaciona con el tema de síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Digamos que hasta hace un tiempo el síndrome de respuesta inflamatoria fetal hablábamos de bebés pretérmino, el parto pretérmino, pero la fiebre intraparto también es parte de este tema. Es parte de la injuria que puede producir sobre el cerebro de un feto. La asociación con parto pretérmino se asocia muchas veces a la respuesta que tiene el bebé inflamatoria en el posnacimiento. El bebé que nació de 36 semanas y 2 días y nos pareció que estaba grandecito y pues el pediatra tampoco le puso como mucha atención y nosotros tampoco, pero es un parto pretérmino. Y la asociación con la inflamación. Un artículo, digamos, clásico que todos lo hemos revisado de la doctora Francesca Gotz y el doctor Roberto Romero, en el que hace una revisión extensa de la asociación de algunos hallazgos ecográficos que podemos tener en el feto con respuesta inflamatoria fetal. Escritos del 2010 donde los pediatras ya
abren, digamos, un espacio en su literatura para ver la respuesta inflamatoria fetal. Todo esto que les he contado es con el ánimo de crear definitivamente conciencia de que el síndrome existe, de que debemos de ser un poco más agresivos en el diagnóstico para poder tomar las decisiones en el momento apropiado. No llegar a tener el líquido amniótico con olor fétido o el líquido amniótico con salida de pus, o la señora que tiene el síndrome de respuesta inflamatoria sistémico materno para llegar a tomar decisiones. Ya hay suficiente sustento en la literatura para tomar decisiones antes. Entonces, el daño neurológico y la morbilidad neonatal son lo que nos envuelve en esta conferencia. ¿Cómo ocurre la situación? Y la situación es algo, digamos, gradual, que ocurre durante la gestación, y sabemos que el borramiento del cuello del útero y la pérdida del factor protector que puede tener el moco cervical, las membranas, sobre el ingreso de las bacterias a toda esta cavidad, en la que habitualmente pensamos de que si ingresan las bacterias a la cavidad amniótica y tenemos ya la paciente con fiebre, taquicardia, dolor uterino, salida de pus por la vagina, vamos a hacer el diagnóstico. Eso ya es historia definitivamente de lo que pudimos aprender nosotros cuando estábamos en la década del 90 y de ahí hacia atrás. Y ahora tenemos ya un conocimiento más extenso de cómo es el mecanismo fisiopatológico en que ocurre inicialmente un proceso inflamatorio por la presencia de bacterias en el área coriodecidual que van ingresando la mayoría de las veces desde el cuello del útero, otras veces por vía hematógena, pero la mayoría de las veces desde el cuello del útero, y pueden producirse reacciones inflamatorias que duran bastantes días. Pero como estos son ejemplos de pacientes que pueden llegar a nuestras instituciones. 25 años, primigestante, 29 semanas de gestación, consulta por dolor abdominal en cólicos. Se detectan signos de síndrome de parto pretérmino, se hospitaliza con la guía de la institución. Tiene signos vitales normales, una ecografía obstétrica y cervicometría de 28 milímetros y una ecografía normal, y reportan un slush. Se le realiza una amniocentesis que sale positiva para infección y se hace un cultivo de Klebsiella pneumoniae. Entonces, esta es una paciente que posiblemente llegó con unas contraccioncitas, tenía un cuello del útero de 28 milímetros y por este signo le hicimos una amniocentesis y le encontramos una infección intrauterina. Este es un caso clínico que ustedes pueden tener en su consulta diaria, y posiblemente la paciente que llega con algo de contracciones, le formulamos nifedipino y vayaje para la casa. Esta es otra paciente, 29 años con 27 semanas de gestación, consulta por hidrorrea a otra institución. Resulta que en esa institución le dan de alta por ausencia de complicaciones y falta de recurso para realizar examen complementario. El examen complementario en esa institución es una infusión de índigo de carmín y una amniocentesis. Como no tenían la posibilidad de hacerlo, deciden darle salida con cefalexina 10 días por si las moscas. Así es el caso clínico. La paciente después ingresa a otra institución en la que le hacemos la amniocentesis con amnioinfusión, con índigo de carmín, sale negativo para ruptura de membranas, pero la paciente es positivo para amnionitis. Entonces, este es otro caso de la paciente que consulta por una causa de consulta frecuente que tenemos en nuestra práctica diaria, pero que posiblemente pues no tiene ni taquicardia, ni fiebre, ni dolor, ni otras cosas, pero no le hacemos la búsqueda del síndrome de respuesta inflamatoria fetal, que es muy importante. Esta es otra paciente que se relaciona con el tema de nosotros. Tiene 8 horas posparto, hace 38 grados de temperatura, tiene estos exámenes y dolor uterino, y posiblemente decidimos esperar porque es una paciente que puede tener esto normalmente en un puerperio inmediato, pero se puede relacionar con un síndrome de respuesta inflamatoria fetal que después se va a manifestar con una endometritis. Pero habitualmente nuestras pacientes se presentan con un síndrome de parto prematuro, con ruptura prematura de membranas, con cervix corto, con o sin actividad uterina, con o sin slush,
Y en el intraparto puede haber líquido amniótico caliente más temperatura de 38, líquido fétido, pus en el líquido amniótico, temperatura mayor de 38 grados o un parto precipitado como otro signo del síndrome de respuesta inflamatoria. Entonces, esto es para saber de que si hay una paciente que tuvo un síndrome de parto prematuro y tuvo un parto prematuro, es una paciente que debemos vigilar. Porque puede que ella no le hicimos el diagnóstico antes del nacimiento y tuvo el parto prematuro, pero nació el bebé también. Pero estos bebés muchas veces presentan sus manifestaciones después de las 24 o 48 horas o incluso en ese periodo de tiempo. Entonces, por eso hacemos tanto énfasis en este tipo de pacientes entre las 34 y 36 semanas que realmente se nos ha generado a veces un halo de tranquilidad porque son bebés que tienen buen peso, pero son los bebés que a veces nacen y después de 24 o 48 horas llegan muy comprometidos a nuestras instituciones o unidades neonatales. Esta es otra paciente que puede tener algunos signos del puerperio, que le antecedió un síndrome de respuesta inflamatoria fetal, pero que se nos pasó por encima porque no había signos claros clínicos. Entonces, después de ese preámbulo de mostrarles casos clínicos y de pronto de saber de que existe el síndrome como tal y de que la mayoría de las ocasiones no vamos a tener la clínica evidente, entonces es como saber de que el tema es así, es algo que empieza muy pequeño y se vuelve después una gran avalancha de situaciones en el que está comprometido las bacterias, los mecanismos inflamatorios materno y fetal, donde hay factor de necrosis tumoral, donde hay factores de crecimiento, citoquinas, interleuquinas, tanto inflamatorias como inhibitorias. Y uno dice, bueno, todos leemos en los libros, nos interesa saber, nosotros nuestra mentalidad de médicos, sabroso también saber el tema, pero entonces, ¿qué medimos de todo esto? Entonces leemos que nuestros profesores investigadores de grandes instituciones nos hablan de la interleuquina 6, pero resulta que no, eso no es tan fácil. La interleuquina 6 es una sustancia que solamente es medida en laboratorios de investigación e incluso para los laboratorios de investigación es un sistema costoso de hacer. Entonces sabemos de que si usted tiene una interleuquina 6 por encima de 11 nanogramos por mililitro en la medida que se le hace en líquido amniótico, pues eso está asociado con daños neurológicos a futuro en el feto o con displasia broncopulmonar en el recién nacido. Entonces, pues muy bueno saberlo, pero sabemos que hacer estas medidas no es práctico, no lo tenemos a la mano, tampoco está a la mano en los países desarrollados, solamente en laboratorios de investigación. Entonces, el saber eso indica de que para nosotros poder llegar a la interleuquina 6 han ocurrido una cantidad de situaciones, donde ocurre la activación patológica, el parto prematuro, todo lo que ocurre, el asiento de la parálisis cerebral es este tipo de situaciones, donde ocurre inflamación primero que todo, y después de la inflamación puede ocurrir isquemia de tejidos, o con infección o sin infección. Puede haber el mismo estrés del tejido sin que haya la probable infección, solamente puede existir la inflamación. Puede existir eso aunado a que la paciente tenía una incompetencia cervical o no la tenía, porque por aquí es donde habitualmente ingresan los gérmenes. Entonces, el saber que eso ocurre la vía final común de la activación del sistema inflamatorio, hasta que se produce el parto pretérmino o el parto a término. No todos los bebés con parto a término no tenían síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Podemos tener bebés de 39 semanas en que la paciente llegó con una ruptura de membranas y la ruptura de membranas fue hace 3 horas y llegó con parto prematuro y la paciente hizo 38 de temperatura solo una vez, pero como hizo solo una vez y no pasó nada, pues tranquilos, esa señora tenía un síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Hizo una ruptura de membranas y después hizo el trabajo de parto. A ese bebé hay que ponerle cuidado, porque ese bebé puede después presentarse con una infección cerebral que de pronto no capturamos en su momento. Y aquí escribo 1500 gramos, porque resulta que 1500 gramos se ha vuelto ya en la literatura con este tema algo importante. Y es que si usted encuentra un síndrome de respuesta inflamatoria fetal, en un bebé que pesa más de 1500 gramos, muy probablemente sus neonatólogos en su institución le van a decir,
tengo la capacidad de cuidar este bebé en la unidad neonatal. O posiblemente le van a decir, como están haciendo algunos grupos en Barcelona, otros grupos en Alemania, en el que dicen, no, los bebés menor de 1500 gramos que tienen síndrome de respuesta inflamatoria fetal y que no tienen ruptura de membranas y que usted le hace el diagnóstico de síndrome de respuesta inflamatoria, trátelos en el útero y después de que tenga los 1500 gramos, termine el embarazo. Que antes era un tema rarísimo para nosotros. ¿Cómo así? Una amnionitis o una respuesta inflamatoria fetal, tratamiento in útero. Ya hay literatura que defiende esa situación. ¿Por qué? Porque si yo analizo la morbimortalidad asociada al bebé de 1000 gramos y el bebé que tiene una respuesta inflamatoria, nadie sabe si realmente la morbimortalidad asociada es a su prematurez o es a la infección o al síndrome de respuesta inflamatoria. Entonces aparecen ya definitivamente trabajos en los que usted puede tratar con antibióticos el bebé inútero en membranas íntegras y cuando ya el bebé logre un peso adecuado en la unidad neonatal donde usted trabaje, posiblemente lo puede ya entregar al neonatólogo para que siga trabajando con el bebé. Entonces por eso el tema de 1500 gramos y la respuesta inflamatoria fetal se ha vuelto muy importante en nuestro accionar. Y habitualmente entonces ocurre una infección intrauterina o es intramniótica o es extramniótica. Entonces es la paciente extramniótica que de pronto tiene la inflamación entre el corion y la decidua y no ingresan aún las bacterias a la cavidad amniótica. O puede existir la respuesta inflamatoria del feto, pero no hay bacterias en la cavidad amniótica. Entonces esa es la paciente que de pronto va a tener 1 o 2 semanas, que infelizmente las tratamos con nifedipina, una fórmula cada 6 horas, 40, cuando sabemos que no sirve y no por 3 días. Pero la paciente se va tranquila con el síndrome de respuesta inflamatoria fetal y después posiblemente ingresa con una infección amniótica evidente. O la paciente que tiene la corioamnionitis histológica, en la que posiblemente se ven estas consecuencias, y es la paciente que les contaba, que puede estar a término, que hizo la ruptura de membrana, llegó con trabajo de parto y después tiene el bebé y el bebé llega a los 2 días con la sepsis neonatal. Entonces son las diferentes formas en que se puede presentar este síndrome. Bueno, y aquí están algunos efectos de esas formas en que se presenta, que el 10 a 15% de los cultivos de los bebés de parto prematuro son positivos para bacterias, 30 a 50% de cultivos son positivos en ruptura prematura de membranas y 33% de los fetos de pacientes con infección extraamniótica tienen bacteremia, ¿no es cierto? Entonces, estos son literatura, imagínense, de la década, de hace 2 décadas casi, en los que 40 a 50% de esos bebés tienen síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Y eso no solamente se asocia a infección, también la preeclampsia, la restricción del crecimiento fetal, el parto prematuro se asocia a efectos patológicos que producen solamente inflamación. Y la inflamación puede ser también el medio de cultivo para que haya una infección. O sea, es un círculo vicioso que ocurre en la cavidad amniótica que lleva a la isquemia y a todas las consecuencias que tenemos para el parto prematuro. El factor cervical es importante. Lo hemos hablado ya en muchas conferencias durante el congreso, en el que el cervix corto solo ya está asociado con cavidad amniótica inflamada o infectada. Entonces, por eso, en algunas instituciones, cualquier cervix por debajo de 15 milímetros es igual a amniocentesis. ¿Por qué? Porque hay que averiguar si hay un proceso inflamatorio intrínseco en la paciente. Todo es lo mismo en cuanto a todo lo que se produce dentro de la cascada de inflamación que hay dentro de la cavidad amniótica. La elevación de interleuquina 6 en plasma y todo lo que sabemos alrededor de la interleuquina 6 y su medición. Y las consecuencias, la sepsis neonatal, la leucomalacia periventricular, la displasia broncopulmonar, la parálisis cerebral. Entonces, viendo cómo nosotros llegar a eso es cuando vamos a hacer la amniocentesis. ¿Cuándo queremos llegar nosotros a la cavidad amniótica? Entonces vamos a llegar definitivamente cuando tengamos una paciente con una actividad uterina que sea anormal
y que después de hacerle un tratamiento inicial, para algunos por 24 horas, para otros por 48 horas, debemos llegar a la cavidad amniótica y extraer líquido amniótico. Otros es SLOSH positivo, independiente del tamaño del cuello del útero, necesita amniocentesis. O la paciente que tiene una ruptura de membranas, hay instituciones en las que por protocolo le hacen amniocentesis a la paciente para saber el componente inflamatorio que hay dentro del útero. Ahí la mayoría de los protocolos en ruptura de membranas escogen dar antibióticos durante 7 a 10 días y después ver la evolución de la paciente. Otros hacen amniocentesis de entrada. Nadie ha demostrado cuál sea la mejor decisión. Lo que sí es que después de las 32 semanas el síndrome de respuesta inflamatoria fetal hay que ponerlo en la balanza con su unidad neonatal y la efectividad que tiene para el bienestar de los bebés. Los criterios en líquido amniótico, si alguien hace la amniocentesis, es: si usted tiene una glucosa menor de 15 miligramos por decilitro, lo puede tomar como único parámetro de que hay un síndrome de respuesta inflamatoria fetal. O encontrar leucocitos más de 50 en el líquido amniótico. Esto es realmente un parámetro, digamos, relativamente nuevo. Hasta hace más o menos 2-3 años se tenía que podía haber incluso 0 leucocitos en el líquido amniótico, pero ya se tiene hasta 50 leucocitos en el líquido amniótico cuando usted hace la amniocentesis. Ahora, usted puede tener un bebé que tiene 17 miligramos por decilitro y de pronto tiene 30 leucocitos y la paciente tiene otro signo clínico. Usted puede hacer la correlación para tomar decisiones. Y si el bebé pesa más de 1500 gramos y una buena unidad neonatal, usted posiblemente se va a ver tentado a hacer el raciocinio y determinar la gestación. No es una situación fácil, pero ocurre con frecuencia. Los tratamientos que se hacen in útero para el síndrome de respuesta inflamatoria fetal y que están descritos ya para bebés menores de 1500 gramos son los diferentes que ustedes ven aquí, con clindamaz genta, clindamaz ceftriaxona, clindamaz metronidazol o la sola claritromicina. Ninguno tiene nivel de evidencia 1A, ni siquiera 2. ¿Por qué? Porque no hay diferentes trabajos todavía con suficiente poder estadístico para demostrarlo. Pero no es una locura. Si ustedes ven que alguna vez alguien decidió tratar un feto con membranas íntegras porque tenía amnionitis y pesaba menos de 1500 gramos, se está haciendo ya en muchas partes del mundo porque nadie sabe qué es peor, si los efectos deleterios de la prematurez o los efectos deleterios de la infección y el feto extraído para la unidad neonatal antes de 1500 gramos. Pero bueno, ya después de que hemos hecho el diagnóstico y vamos a manejar la situación, ¿cómo van a ser? Entonces, lo mejor para estos bebés es que tengan un nacimiento por parto vaginal. Se ha demostrado que es mejor tanto para la mamá como para el bebé el nacimiento por parto vaginal. Eso sí, monitoreo fetal continuo, porque el estado fetal no tranquilizador y el sufrimiento fetal agudo ocurre en el 25% más que en los bebés que no tienen síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Pero sí es más conveniente el parto vaginal porque se ha analizado la morbimortalidad asociada a la cesárea electiva y afecta más a la mamá y no beneficia al neonato. Entonces, por eso es importante tener los instrumentos necesarios para poder atender el parto vaginal en estas pacientes. Pero bueno, yo pienso que esto es como lo que nosotros teníamos ya claro muchos en cuanto al accionar del síndrome de respuesta inflamatoria fetal, y hay otras cosas nuevas que son importantes tener en cuenta para toma de decisiones. Doctor, y es la evaluación cardíaca, ya termino, ya. Es la evaluación cardíaca del feto para tomar decisiones. Bebé con ruptura de membranas, le vamos a analizar la función cardíaca fetal. Antes decíamos que no servía para el Doppler para tomar decisiones en los bebés con respuesta inflamatoria fetal, ahora sí sirve. Y lo podemos hacer a través del índice de Tay. Evaluamos la función cardíaca en la válvula mitral o válvula tricúspide, y si el índice de Tay está mayor de 0,4, estamos ante un bebé que tiene disfunción sistólica, y si tiene disfunción sistólica es mejor que esté en manos del pediatra. Muchas gracias.